a empezar diciendo que todo fanático, frustrado, incoherente, que no está preparado para críticas, que solo ve lo bueno y no acepta que se le diga lo que está mal. Puede ir pasando, ¿eh? Hoy es de estos días que no voy a quedar bien con nadie más que con Dios. Por eso yo abro esta cámara. Yo abro esta cámara para quedar bien siempre con Dios. Y Dios me pide que sea sincero, honesto, sensato, coherente. Entonces, hoy voy a dar criterios en una sociedad súper polarizada, muy polarizada y además muy identificada con uno o una parte o con otra. Pero está pasando algo en los Estados Unidos, donde yo vivo, donde viven mis hijos, donde si Dios lo permite, voy a ver a mis hijos crecer, viva en Estados Unidos no, pero hay un ambiente, tengo mis propiedades, tengo mis negocios y tengo que hablar de esto. Y además se está cuestionando una postura económica, una postura más liberal o menos liberal, de menos Estado o de más Estado. Entonces tengo que hablar y voy a hablar con la verdad, con la que yo entienda y asumo la responsabilidad. Pero si van a estar con ñoñería y con tontería, pues siga de largo, que aquí se habla claro. Aquí se habla claro. Esto es un canal privado y como nadie nos paga, somos dueños de lo que decimos. Así de claro. Dentro de las cosas que dice el bill, porque tiene 50 páginas, habla de por ejemplo, la extensión de los recortes fiscales, que dice que lo que se implementó en el 2017, como algunos puntos en que se pueda deducir de los impuestos, que se mantengan, que se extienda el tiempo. O sea, que tú pagues menos impuestos, que tengas más deducible. Exención de los impuestos sobre la propina, sobre las horas extras. O sea, todo eso es reducción de impuestos. Por lo cual es un alivio para quien trabaja, para la pequeña empresa, para los camareros, para los empleados que hacen horas extras, que estén libres de impuestos esas horas extras, que estén libres de impuestos esas propinas. Se habla de la exención también del impuesto sobre los beneficios del seguro social, o sea, los jubilados que no tengan que pagar impuestos también, como se paga ahora, sobre los ingresos que reciben después de estar pensionados o sobre su pensión. Aparte, por ejemplo, por intereses en préstamos de carros fabricados en los Estados Unidos, se cancelan incentivos fiscales a la energía renovable y ahí es un tema, claro, que afecta directamente al empresario Elon Musk, porque ustedes saben que él es dueño de Tesla y hay un incentivo cuando tú compras un carro eléctrico, que por supuesto está castigando al que compra un carro de combustión interna. Y eso supuestamente está basado en la protección al medio ambiente. Pero hay un beneficio a las empresas que se dedican a fabricar carros eléctricos. Y ahí afecta directamente al bolsillo de Elon Musk. Pero a nosotros nos conviene, porque está en detrimento ese beneficio sobre los que compran carros eléctricos, ese incentivo fiscal, está en detrimento de la fabricación de carros de combustión interna dentro de los Estados Unidos, con otras regulaciones, no solo eso. Pero si la gente empieza a comprar más carros eléctricos y menos carros de combustión interna, pues también hay menos empleo y también hay menos inversión en la fabricación y también hay traslado de esa fábrica a otros países por las regulaciones también, no solo por eso. Ahora, si usted con el mismo gasto público, porque claro, esto va aparejado con la gestión que ha hecho DOGE, este ministerio o este departamento de eficiencia gubernamental, hasta apenas hace unos días, dirigido por Elon Musk, y que tiene, creo que era 180 billones de dólares de recortes del gasto público. Ahora, si en una economía, y ahora viene el problema, todo esto es positivo, claro que es positivo reducir impuestos, pero es que la contabilidad, que también es una técnica capitalista, en la cuenta T, el debe y el haber, si usted, por un lado, reduce los ingresos al Estado, que son los impuestos, aliviando a los contribuyentes, haciendo lo que pague menos, con lo cual
eso va a ser bueno, porque las personas van a tener más dinero, van a tener más capacidad de compra, van a tener más capacidad de ahorro, van a tener más capacidad de inversión, van a tener más capacidad de crear nuevos negocios, nuevos empleos. Va a aumentar el Producto Interno Bruto. Por consecuencia, si usted hace que las personas paguen menos impuestos, pues hay más dinero para invertir, para prosperar, para generar, para desarrollar, para gastar también. Si lo gastas en otro, el otro produce más, pues entonces la economía florece. Eso está bien, eso está muy bien. Pero sí, aparejado a eso, o en la misma ley, te habla de que los niños que nazcan, abrirle una cuenta de $1,000, por ejemplo, o de que se va a aumentar el gasto público en el gasto militar o de la frontera. Entonces, claro, hay una comisión en el Congreso que habla de que esta ley, al final, dentro de 10 años, generará un déficit fiscal de 2.4 trillones. Claro, porque el gasto público se reduce, pero se reduce más el recorte de los ingresos del Estado. Entonces, como hay una diferencia entre lo que el Estado gasta y lo que el Estado ingresa, el Estado gasta más de lo que ingresa, hay un déficit fiscal. Y ese déficit fiscal se tiene que financiar. Y eso se financia vendiendo bonos. Y tienes que pagar intereses. Y los intereses son muy altos. Y genera un déficit mayor aún, que puede crear hasta una crisis económica. Entonces, técnicamente tú lo ves así y tú dices, bueno, está mal. Y además es apocalíptico. Y además hay que cerrarlo. Y además Trump traicionó. Y además los republicanos al final lo están haciendo mal. No, ni tanto así. Porque usted también tiene que considerar que en esos 10 años la economía también va a crecer. Los impuestos también, aunque ahora tú estás recortando la fuente de ingresos, pero si aumenta la producción, si aumenta el PIB, pues también va a aumentar el ingreso del Estado. Entonces no tiene por qué ser tan caótico y ese cálculo está demasiado keynesiano que desde ahora tú sepas cuánto va a ser el déficit dentro de 10 años sin considerar que estas políticas también alivian al contribuyente, con lo cual puede ser, y si no se queda solo aquí, y si va aparejado con desregularización, y si va aparejado con descentralización, y si va aparejado con beneficios para quien importe, para quien emprenda, y con quitar licencias, con quitar inspecciones, con quitar regulaciones ambientales. Si va aparejado con eso, pues entonces, claro, la economía va a crecer, el Producto Interno Bruto crece, los impuestos, aunque en por ciento sean menos, en monto es más porque crece el ingreso del Estado junto con el Producto Interno Bruto. Entonces no hay forma de calcular ahora. Bueno, ellos tienen forma de calcularlo, pero no hay por qué creer que sea exacto ese cálculo de ahora a 10 años con tantas cosas que todavía faltan por hacer o que parece que van a pasar con una administración como la del presidente Trump en beneficio de la economía norteamericana. Entonces, primero, no estamos de acuerdo con este discurso apocalíptico muchas veces utilizado por la propia izquierda que ahora está molesta por la forma que ha encontrado el equipo económico del presidente Trump de cómo corregir el déficit que ya venía generado por una izquierda despilfarradora, emisora de dinero, que endeuda al Estado norteamericano. Claro, como lo está haciendo el presidente Trump está mal, pero cuando lo hacían ellos no estaba mal. Si a eso le sumas que dentro de los recortes también está a fondos dedicados a Medicaid, no imagínense. Claro, hay un impacto social. Entonces los más pobres, ¿cómo van a hacer? Y todo esto es retórica política de difusión mediática. Entonces, de la misma forma que no estamos de acuerdo con que se diga, con que se afirme que con seguridad esto que está pasando, esta política económica ha pasado como una ley del presidente Trump o tratando de pasar, sea tan apocalíptica y que con exactitud va a generar un déficit fiscal de 2.4 trillones, con lo cual
los intereses que paga por ese déficit fiscal, va a aumentar exponencialmente el gasto público y puede generar una situación económica dentro de 10 años. Así como que no estamos de acuerdo con esa visión de que así va a pasar, porque desde ahora se calcula por una comisión de economistas del Congreso. Tampoco podemos estar de acuerdo con que se crea que esta fórmula está bien. ¿Por qué no está bien? Bueno, primero hay un concepto de centralización. Uno de los puntos es que no se va a poder regular la inteligencia artificial por los estados, que solo se va a poder hacer federal. Eso es centralización. Eso es socialismo. Eso es concentración. Eso está mal. O no se regula la inteligencia artificial o se permite regular al nivel más bajo, que van a saber cada estado, incluso cada condado, lo que la gente quiere. ¿Cómo a nivel federal va a saber si una palabra de ChatGPT ofende a una comunidad? Este país no solo está dividida por estados o dividido por estados, sino que también dentro de los estados hay comunidades, hay costumbres. Esto es un país de migrantes. ¿Cómo con la fatal arrogancia de un burócrata en Washington va a saber qué es regular y qué no de la inteligencia artificial, como para saber que un término le molesta a un cubano o a un mexicano o a un indio o a un holandés o a un americano del norte o un americano del sur o a un nativo americano indio? ¿Cómo lo puede saber? Es un burócrata en Washington. Pero además, y esa patente de corso para que el gobierno utilice y regule la inteligencia artificial como quiera. ¿Quién dice que no van a poner inteligencia artificial para decidir, por ejemplo, en regulaciones migratorias? ¿Quién dice que no? Le está dando la patente de corso a el gobierno federal para que regule o no una herramienta tan desconocida como la inteligencia artificial, que todavía no se sabe su límite. Entonces no va a haber capacidad de que descentralizadamente se puedan proteger los estados o se puedan proteger los americanos a nivel de su estado, porque es federal, intocable por 10 años, según esta ley. Imagínense ustedes. Si nosotros tomamos como ejemplo que, por ejemplo, gobiernos como tan populares y que tanta gente menciona, como el presidente, por ejemplo, Ronald Reagan. Ronald Reagan, si bien recortó el gasto público con medidas en su gobierno, o sea, recortó los porcientos en que se gastaban, pero como también recortó el ingreso al presupuesto estatal, al presupuesto federal, el resultado fue que el gasto público nominal en monto de la gestión de los 8 años del presidente Ronald Reagan fue casi el doble. Claro, el impacto no se ve porque la economía creció, pero junto con el Producto Interno Bruto también creció el gasto público. Entonces, claro, la gente puede decir, a mí qué me importa que crezca el gasto público si a mí me fue bien o si los precios bajaron, como ya está bajando el precio de la gasolina, como bajaron los aranceles de los otros países con la estrategia de los aranceles del presidente Trump. Pero es que la fórmula no es que junto con el crecimiento de la economía crezca también el gasto público. La fórmula es reducir el Estado. Y el Estado se reduce quitando gasto público, desmantelando instituciones, revisando los presupuestos estatales, en qué se gasta, auditando, quitando regulaciones, bajando los impuestos. Así es que se reduce el Estado. Pero si usted maquilla una reducción de Estado diciendo que voy a cobrar menos y además voy a cobrar menos a los que más le impacta para que sea una medida populista, porque ¿quién no está contento con que no le quiten, con que le quiten ahora los impuestos a la propina? Todos los camareros. ¿Quién no está contento ahora con que le quiten el impuesto a las horas extras? Todos los empleados. ¿Quién no está contento con que le quiten los impuestos a la pensión de los jubilados? Todos los jubilados. Y todos los jubilados, más todos los empleados, más todos los camareros, son millones de norteamericanos. Es una medida populista, es popular. La gente lo va a contar. ¿Pero qué se esconde detrás de eso? La solución a una libre economía, a salir del socialismo, a salir del colectivismo, del estatismo, no es que el Estado crezca junto con el crecimiento de la economía. Ya les puse el ejemplo. Ronald Reagan, en 1980,
el gasto federal total fue de 590.000 millones. En 1988 fue de 1 billón, el doble. ¿Y quién dice que con Ronald Reagan no fue bien los Estados Unidos? Porque lo que tú ves es que la economía fue mejor, pero el Estado también creció junto con la economía, lo cual es un mal, lo cual es un mal. Pero podemos hablar, por ejemplo, bueno, yo tengo más cifras, Con Ronald Reagan en 1981, el gasto público federal era aproximadamente 22% del Producto Interno Bruto. Cuando terminó en el 89, era del 21.2% del Producto Interno Bruto. Ya lo ven, la economía creció enormemente. Hizo recortes en cuanto a los porcientos de recaudación. Pero junto con la economía, creció también el gasto público. Lo haya puesto donde lo haya puesto. Lo haya gastado donde lo haya gastado. Haya tenido un impacto inmediato bueno o malo, pero creció el Estado junto con la economía, lo cual está mal. Esa no es la solución. Es una solución keynesiana, no es una solución libertaria. La solución libertaria es crecimiento de la economía, disminución del Estado, y que sea así. Esto es lo que tiene que hacer las barras, crecer economía, bajar Estado. No crecer economía con Estado, no. No, porque entonces estamos a expensas de que lo hagan bien, mal o regular, no solo la administración Trump, sino los que vengan detrás. Y si los que vienen detrás no lo hacen bien, y si los que vienen detrás no lo hacen bien y aprovechan esta ley del presidente Trump para entonces gastar más aún, entonces ahí sí se puede cumplir que tenga un déficit fiscal de trillones de dólares. Y claro, se lo van a achacar a la ley del presidente Trump. ¿Dónde gastó más el presidente Reagan? Bueno, en gastos militares, en gasto de la defensa. Ustedes saben que estaba la lucha contra el comunismo y que el presidente Reagan fue un estandarte. Ahora, tú lo podrás ver bien, pero fue bueno, Manuel. Fue contra el comunismo. No fue para robárselo. Y fue pulcro. Y no había corrupción o no la corrupción de ahora. Y todo eso está muy bien, pero hubo gasto público. Y aumentó el Estado. Entonces, no te digas libertario, no te digas anarcocapitalista, si porque un presidente te cae bien, tú defiendes lo que hace, y porque un presidente te cae mal, tú criticas lo que hace. Porque eso no es ser coherente. Usted es coherente con sus ideas y no tiene nada que ver con lo personal. Fíjate que estoy viendo el problema de los dos. No veo legítimo que el empresario Elon Musk esté molesto con lo que está pasando cuando él en Doge no propuso, por ejemplo, que quitaran los beneficios fiscales a la compra de carro eléctrico, que podía haber sido genial si lo dijera. No, primera propuesta de Doge: quiten los beneficios fiscales a los carros eléctricos. Eso condena a los carros de combustión interna, que sea por conciencia y que sea por preferencia de cada uno que aumente o disminuya la producción de un carro u otro, que no sea por ley estatal. Eso hubiera sido genial, pero no fue así. Entonces, él fue a reducir impuestos y él sacó la motosierra, pero no en los beneficios que recibía su compañía. En eso no. En eso no. Como tampoco puedo estar de acuerdo que el presidente Trump tome unas medidas económicas que se ven a toda luz, que junto con el crecimiento económico crece el Estado y que pone en peligro el aumento del déficit fiscal. Ojo, que es mucho menos que lo que se heredó de los demócratas, No estamos hablando de una cifra que no la hayan visto muy cercana antes, Pero claro, estamos en política, los demócratas tienen que brincar, tienen que saltar, tienen que decir, por culpa de Trump, y vamos a la quiebra, y se los dije, y votaste mal. No, eso no son opiniones pragmáticas, son opiniones sentimentales, son opiniones políticas. Vamos con los números. Pero si te puse el ejemplo del presidente Reagan, te puedo poner el ejemplo de la presidente Margaret Thatcher, por ejemplo, en Inglaterra, la dama de hierro. La presidenta Margaret Thatcher no hizo recorte, no hizo disminución del Estado, puro y duro cerrando instituciones. Lo que hizo fue que privatizó empresas que eran del Estado y le dio la gestión a la empresa privada. En vez de nacionalizar, privatizó. Así que no disminuyó nominalmente las instituciones estatales, pero disminuyó la propiedad estatal de empresas porque las privatizó. Y si bien, por supuesto, hizo reducciones también de los impuestos.
Pero si bien privatizó, le dio prioridad a la propiedad privada, aumentó el auge de la propiedad privada y eso aumentó la prosperidad en Inglaterra, también creció el gasto público a la par con la economía. Lo mismo que estamos hablando que va a suceder con la ley del presidente Trump. Lo mismo que estamos hablando que sucedió con la gestión del presidente Reagan. Entonces, si Margaret Thatcher en 1979, cuando asumió la presidencia, el gasto público era de 120 mil millones. En el 90, cuando terminó, fue de 170 mil millones. Porque así mismo como creció la economía en Inglaterra, creció el gasto público. Y regresamos a las barras. La solución no es que se gaste menos para que crezca la economía, pero que junto con el crecimiento de la economía crezca el gasto público. Esa no es la solución liberal libertaria. Esa no es la solución anarcocapitalista. La solución liberal libertaria anarcocapitalista es crecimiento de la economía, reducción del Estado. Crecimiento de la economía, reducción del Estado. Y si bien, fíjese que el aumento nominal del gasto, aunque se reduce la incidencia del gasto público con respecto al Producto Interno Bruto, porque en 1979 en Inglaterra, con la administración de cuando comienza la gestión de la presidenta Margaret Thatcher, era el 44.5% del PIB, era el gasto público. Y en 1990 era el 39%. O sea, ¿lo ven? Sí, se reduce, pero ¿en cuánto? ¿En 5 puntos? Después de 10 años. Entonces no es una postura liberal, libertaria. Es una mejor gestión keynesiana. Es una mejor gestión socialista. Es una mejor gestión estatista. Pero no es liberal libertaria. Entonces, claro, si tú lo ves así, tú tienes que ahora confiar, como mismo desde el 10 de diciembre de 2023, fue en diciembre, George, o fue en noviembre, que tomó posición el presidente Milei en Argentina y se ha estado confiando en lo que ha hecho y se ha ido viendo el resultado y lo ha hecho bien, pero se ha pedido paciencia, pero se ha pedido confianza. Se le ha dado la confianza, se ha tenido paciencia, pero estamos hablando de 1 año y pico, 2 años ya, 10 de diciembre del 2023. Bueno, así mismo, de esa misma forma, pues en los Estados Unidos, apenas el presidente Trump tiene este año, en lo que va de año, desde enero. Pues claro que hay que pedir paciencia. Y se está viendo la intención de reducir el Estado. Y se está viendo la intención de reducir el gasto público. Y se está viendo la intención de reducir el malgasto, la corrupción, de reducir el socialismo, de reducir el comunismo, ideología de género, Agenda 2030. Todo eso está muy bien. Pero dependemos de la gestión y esto es ley. Y esto no es buena señal, porque ya es ley. Entonces, claro, estamos pasando una ley que pone todo en la gestión de un presidente. Entonces me preocupa muchísimo, así como claro que voy a dar la confianza y así como claro que voy a tener la paciencia, así como claro que sé que no es tan alarmista, tan caótico como lo está presentando Elon Musk con su brillantez haciendo memes y ahora él va contra eso y pone un tren que le dio a un autobús que venía Dodge y el tren que lo golpeó, que es el paquetazo y el bill de Trump y todo eso está muy bien mediáticamente, cómico como meme, pero sin mucho rigor, sin mucho rigor. Si vamos a rigor, aquí lo que está pasando es que se espera que con la gestión del presidente Trump el impacto no sea tan caótico como lo están diciendo. Pero no es reducción del Estado y no es una política liberal libertaria. Es una política estatista, centralista, keynesiana. Entonces, claro que no podemos estar de acuerdo. Como mismo tenemos paciencia, como mismo tenemos esperanza, como mismo tenemos confianza en que sí va a tener un impacto positivo. Sí, recuerden ustedes que dije, estoy de acuerdo con los aranceles siempre y cuando vengan junto
con desregularización dentro de los Estados Unidos para que de verdad vengan y regresen esas empresas. Ya estamos viendo el impacto. ¿Cuánta gente va a venir a invertir? Todavía no sé hasta qué punto se está desregularizando. No tengo esa información, se verá. Elon Musk es un empresario acostumbrado a manejar una empresa privada que dice una cosa y se hace al otro día. La burocracia de los Estados Unidos no funciona así. El presidente Trump ha firmado no sé cuántas órdenes ejecutivas y habrá que ver cuántas de ellas ya se están ejecutando. Porque hay una burocracia lenta, cerrada, corrupta, que no funciona con las intenciones del presidente Trump. Funciona por intereses políticos y por clientelismo y por favores políticos. Y eso lo sabemos, porque ese es un mal del Estado. Y el Estado norteamericano no es diferente a cualquier otro Estado. Es tan malo, corrupto, ladrón y opresor como cualquier Estado. ¿Qué problema hay con decirlo así? Sería mal si no lo dijera. Estaría en lo incorrecto, no sería coherente. No sería digno de un pensamiento anarcocapitalista. Entonces, claro que hay que ver las cosas con sus manchas y con sus errores, lo cual no dice que yo no tenga confianza en la buena intención. Pero por principio está mal. Y por principio no se puede apoyar. Y por principio, sin nada personal y con muchísimo cariño a quien lo apoye, está mal. Porque resulta que las personas de pensamiento libre, si apoyamos esto, nos convertimos en lo contrario de lo que defendemos. Porque nosotros no defendemos que dependamos de un buen presidente como el presidente Milei. Nosotros no defendemos que dependamos de un buen presidente como el presidente Trump. Nosotros defendemos que no dependamos de ningún presidente y que de mis decisiones y las consecuencias de mis decisiones sean solo mías. Y quien se beneficie o perjudique por mis decisiones sea yo y mi familia o mis dependientes. No que las decisiones de un buen presidente sean buenas para mí y las decisiones de un mal presidente sean malas para mí. Entonces me convierto en el borrego que lo que tengo, la única opción mía es escoger, votar y apostar porque un presidente sea bueno. Y eso no es lo que yo quiero. Así de sencillo. Eso no es lo que yo quiero. Así que en este momento no estamos de acuerdo. Creemos que es un error. Está mal este bill del presidente Trump. Más allá de que confiamos que lo está haciendo de buena voluntad, más allá de que confiamos que lo está haciendo pensando que va a tener buen resultado, más allá de que confiamos de que lo está haciendo para combatir el comunismo, la maldad, el terrorismo en el mundo, más allá de que pensamos que lo está haciendo para proteger a los Estados Unidos con los muros y con la inmigración, más allá de que estamos de acuerdo con todo eso, pero por concepto, por principio, está mal. Va al contrario a lo que defendemos en nuestra convicción de lo que es una economía libre y con mínimo o cero Estado. Entonces, claro, así es sencillo. Ahora vengan los que manipulen. Y ahora vengan los que cojan este pedacito y se lo manden a todas las oficinas de los congresistas. Y ahora vengan los que cojan este pedacito y pidan firma para deportarme. Eso es problema de los cederistas. Mi problema es conmigo, con Dios y con mi espejo. Y creo que lo estoy haciendo bien. Valiente, sí. En la Florida, decir que está mal dentro de republicanos. Algo que está haciendo el presidente Trump, pues está mal. Y estoy seguro, por lo poco que conozco, en la personalidad del presidente Trump, que si alguien se lo explica así, a menos, claro, que a mí me asiste la ignorancia. A mí me asiste la ignorancia. A lo mejor es que no tiene otra salida. A lo mejor es lo mejor que puede hacer. A lo mejor es lo mejor que puede hacer. A lo mejor es lo más libertario que puede hacer. Yo le doy el beneficio de la duda, pero con lo que yo veo, la información que tengo y lo poco que conozco, no puedo estar de acuerdo con esto. Así que ya, espero que ustedes no tienen por qué estar de acuerdo con lo que yo digo. Si algo pretendo con esta opinión es que tú estudies y fijes la tuya. Claro, nosotros no votamos, ni tenemos tampoco incidencia en ningún senador de que vote bien o mal. Yo lo más seguro es que voy a tener que acatar lo que diga, porque ese es el Estado, el que te impone lo que decide. Y tú eres un carnero que está dentro de un Estado que te impone. Y como tiene la fuerza, tiene las armas, pues tú vas a tener que hacer lo que diga el Estado. Y te vas a tener que someter, lo quiera o no. Pero en mi libertad individual y mi propiedad privada de mi canal, pues yo digo lo que yo quiero. Y al menos que nos sirva
Al menos que nos sirva para seguir defendiendo que no queremos la opción entre un presidente bueno y un presidente malo. Queremos la opción entre Estado o no Estado. Queremos la opción entre Estado o no Estado. Y la nuestra es no Estado. No, yo quiero amigos buenos, empresarios buenos, vecinos buenos, maestros buenos, jefe bueno incluso, socio bueno. Pero presidente bueno no existe. Son dos palabras que siempre se van a cuestionar. Presidente bueno, no. Siempre se va a tener que enlodar, siempre va a tener que sacrificar principios morales, siempre. Porque ya la condición de ser político ya trae por consiguiente, por muy alto que tú tengas el valor y el honor al servicio público, trae por consiguiente debilidades. Porque vas a tener que tomar decisiones muy en contra de lo que tú creas, pero que será la conveniente o la más efectiva políticamente en ese momento. Entonces, claro que no queremos nosotros decidir entre un presidente bueno y un presidente malo. Queremos decidir entre 0 presidentes o queremos decidir a 0 presidentes, que es muy difícil en los Estados Unidos. Es de los países que más lejos tiene el anarcocapitalismo, precisamente por la burocracia. Precisamente por la burocracia. Elon Musk, con todos sus defectos, terminó siendo más maga que el propio Trump. Bueno, es un buen titular para la discrepancia y la polémica. Yo digo que no le doy el favor a ninguno de los dos, porque está muy cegada la postura del empresario Elon Musk. Está muy cegada. Cuando pudo, no propuso eliminar los beneficios fiscales que lo favorecían como productor de carro eléctrico. No lo vi, yo no lo vi, a lo mejor sí lo hizo, yo no lo vi. Entonces ahora es difícil,